Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Escuela de Ciencia Básica, Tecnología e Ingenierías. Programas Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. José Luis Matallana Castellanos. Código 13 72 44 02. Grupo 29 90 16 1. Diseño del equipo TENS, EMS. Instrumentación médica 29 90 16. 2016 2, fecha. 9 de noviembre de 2016. Caso de estudio. El grupo debe desarrollar el software de programación de un microcontrolador en lenguaje asemblero lenguaje C, aplicado al módulo de puente H de un equipo de electroterapia del capítulo 10, numeral 10, 5, para generar las ondas electroterapéuticas de las figuras 121 a 125, que cumpla con las siguientes condiciones. A. El microcontrolador será el PIC16FXXX. B. Debe simularse con Proteus. Todos los integrantes del grupo deben realizar el diseño electrónico y el programa del microcontrolador en forma individual. Todos los integrantes del grupo individualmente deben entregar el diseño electrónico del circuito, cálculos teóricos del diseño y simulación en Proteus. El grupo debe elegir de todas las propuestas el mejor diseño electrónico y pueden construir un nuevo diseño con las propuestas y aportes de todos los integrantes. El grupo colaborativo por medio de un video deben sustentar el diseño electrónico escogido. El estudiante que no entregue el diseño electrónico y programa en forma individual, no debe ser incluido en el trabajo final que entrega el grupo colaborativo. El grupo entrega un solo trabajo final en el entorno de evaluación y seguimiento. Caso de estudio. Diagrama de bloques equipo de electroterapia del capítulo 10, numeral 10, 5. Caso de estudio. Equipo de electroterapia del capítulo 10, numeral 10, 5, acerca del circuito. Fuente de alimentación. Entrega más 5B para el microcontrolador, más 12B a los circuitos intermedios y más 170B para el amplificador de salida. Microcontrolador. Circuito encargado mediante programación de generar las formas de onda requerida. Teclado de membrana. Las ondas de salida dependen de las teclas de membrana que se pulsen en el panel frontal del equipo y que se encuentran conectadas a los pines de un puerto configuradas como entradas y la tensión de alimentación de más 5B. Optoacoplador. Separa eléctricamente al microcontrolador del resto del circuito, para protegerlo de posibles cortocircuitos. Se puede utilizar el circuito integrado 4N26. Preamplificador de corriente. Por lo general es un circuito par Darlington de alta ganancia de corriente que se encarga de entregar la corriente necesaria a los terminales de entrada del circuito de salida, sin cargar la salida del optoacoplador. Puente H. Circuito de salida, basado en 4 transistores MOSFET, conectados en puente, tal como lo muestra la figura 120, en donde los transistores son MOSFET de enriquecimiento, canal P para 1 y 4 y canal N para 2 y 3. Caso de estudio. Equipo de electroterapia del capítulo 10, numeral 10, 5, acerca de las señales de salida. El microcontrolador debe generar pulsos aislados positivos en la carga. El microcontrolador debe generar pulsos aislados negativos en la carga. El microcontrolador debe generar pulsos monofásicos mantenidos ya sean positivos o negativos en la carga. El microcontrolador debe generar pulsos bifásicos en la carga. El microcontrolador debe generar trenes de pulsos en la carga. Diseño electrónico del circuito y cálculos teóricos. Calculo resistencias delimitadoras del teclado matricial. Caso de estudio. Calculo resistencias delimitadoras del teclado matricial. El fabricante nos dice que la corriente para que ocurra una interrupción en la puerta B funcionando como entrada es una corriente entre 50 microamperios, 400 microamperios, mostrando como valor típico 250 microamperios cuando es alimentado por VDD igual 5 voltios y el pin tiene un voltaje o pin igual VSS. El valor máximo nos permitirá deducir el valor de la resistencia pull-up, push-up igual 5 voltios dividido entre 400 microamperios igual 12,5 K, y calcular las resistencias externas de protección para evitar un daño en las resistencias pull-up internas del puerto B. R1 representa la resistencia pull-up de una de las puertas B, como vimos anteriormente su valor típico es de 12,5 K. R2 representa la resistencia de protección que pondremos entre el pin del puerto de entrada y el pin del puerto de salida del microcontrolador. Calculo resistencias delimitadoras del teclado matricial. Caso de estudio. Calculo resistencias delimitadoras del teclado matricial. Sabemos que B1 es VDD igual 5 voltios, que B2 es VSS igual 0 voltios, y que R1 igual push-up igual 5 voltios barra 250 microamperios igual 20 K. El fabricante también nos dice que el voltaje de entrada en la condición baja debe ser inferior a, con un buffer TTL, al 15% de VDD con un buffer Schmidt-Trigger, al 20% de VDD. El primer valor será tomado como VIN, luego VIN igual 0,75 voltios. Debemos despejar R2 de la expresión desarrollada con el propósito de conocer el valor de la resistencia de protección.
Entonces R2 es igual a R1 que multiplica la diferencia de gain menos 2 sobre la diferencia entre B1 menos gain. Caso de estudio: cálculo resistencias delimitadoras del teclado matricial. Dado que el valor de la resistencia de protección R2 es cercano a un valor comercial, utilizaremos en el diseño una resistencia de 2,2K. Cálculo resistencias del optoacoplador. El fabricante nos dice que el diodo tiene un BF igual 1,5 voltios y que en esa condición se presenta una IF igual 50 mA. Al calcular, encontramos que R1 puede tomar un valor superior a 70 ohmios. Cálculo resistencias del optoacoplador. El fabricante nos indica que la corriente máxima en el colector debe ser de 50 mA. También nos plantea que para pulsos con un tiempo menor o igual a 1 ms, es posible alcanzar una corriente máxima en el colector de 100 mA. También plantea que con una corriente IF igual 50 mA en el diodo, y una corriente IC igual 2 mA se obtiene un voltaje C, SAT, igual 0,5 V. Recordemos la exigencia de voltaje de alimentación en esta etapa: VCC igual 12 VDS, luego 5 VDS igual a RC por la corriente de saturación más el voltaje entre el colector y el emisor en saturación. Sabemos que la saturación fuerte de un transistor se logra cuando la resistencia de base es 10 veces mayor a la del colector, luego RC es de 5,8K y RB es de 58K. Caso de estudio: diseño puente H. Selección de los MOSFET. Ya que el requerimiento de alimentación planteada es VDD igual 170 voltios, implica que el ustedes de los MOSFET debe ser superior a este valor. Debemos tener en cuenta que la impedancia del paciente equivalente a RL igual 500 ohmios, valor suministrado por el módulo de esta materia. Este dato es fundamental al momento de elegir. Resta verificar en la librería de Protos que MOSFET pueden trabajar por al tener un ustedes mayor que 170 voltios. Encontré los siguientes que cumplen con esa característica: IRF 630, IRF 9640. Ya que hemos seleccionado los MOSFET con los que trabajaremos, debemos asegurarnos que trabajen en la zona óhmica, por lo que debemos analizar su desempeño en el circuito, en busca del VGS que nos asegura esta condición. Análisis. IRF 630. Recordemos que para que un circuito trabaje en la zona óhmica se requiere que ustedes sea menor que VK. Relación deseada que nos permite concluir que ya que el circuito driver tiene una alimentación de VCC igual 12 voltios, ese voltaje aplicado como VGS servirá para saturar el MOSFET, pues cualquier valor VGS mayor que 5,50494 voltios lleva al MOSFET a trabajar en la zona óhmica. De igual forma, un voltaje inferior a VGS, TH, llevará al transistor a corte. Será activado directamente del optoacoplador. Análisis. IRF 9640. Recordemos que para que un circuito trabaje en la zona óhmica se requiere que ustedes sea menor que VK. Relación deseada que nos permite concluir que ya que el circuito driver tiene una alimentación de VCC igual 12 voltios, ese voltaje aplicado como VGS servirá para saturar el MOSFET, pues cualquier valor VGS mayor que 5,36114 voltios lleva al MOSFET a trabajar en la zona óhmica. De igual forma, un voltaje inferior a VGS, TH, llevará al transistor a corte. Circuitos de disparo de los MOSFET. Los MOSFET de enriquecimiento tipo N pueden ser disparados directamente por el voltaje de emisor colector del optoacoplador. Recordemos que la resistencia de entrada de los MOSFET es del orden de los megaohmios. Sin embargo, los tipo P deben contar con su propio circuito de disparo, ya que ellos requieren un alto voltaje para su activación. Para ello, un circuito de disparo basado en un divisor de tensión. La idea es que BR1 igual 15 voltios cuando el transistor Q1 está en corte y que BR1 igual C, saturación, cuando el transistor Q1 está en saturación. Cálculo circuito de disparo de los MOSFET. La resistencia comercial más cercana es 47K y, luego R2 igual 47K. El valor de resistencia comercial más cercana sería R1 igual 4,7K. Ahora debemos garantizar la saturación de los demás transistores. Para ello, la resistencia de la base será 10 veces mayor que la de colector. Luego, R4 igual 470K y R3 igual 4,7M, valor que permite saturación con el voltaje de 15 voltios aplicados a la resistencia R3. Los transistores BJT deben poder soportar VC igual 170 voltios, además de un buen comportamiento de conmutación, y por supuesto estar en la librería Proteus. Por ello seleccione 2N6609 y 2N3773. Para mejorar su respuesta se pone en paralelo a la primera resistencia de base del par Darlington, un condensador de 10 UF. Recordemos las características de diseño para los componentes. Podemos ver que el diseño propuesto cumple con las especificaciones solicitadas.
Funcionamiento. 1. El programa despliega la solicitud de modo de operación. Seleccione si desea trabajar en modo TENS o modo EMS. Para ello pulse 1 si desea operación TENS, o 2 si desea operación EMS. El ingreso de un valor fuera del rango desplegará nuevamente la solicitud de modo de operación. 2. El programa despliega la solicitud de tiempo de terapia. Seleccione 1 si desea una terapia de 10 minutos, 2 si desea una terapia de 20 minutos, o 3 si desea una terapia de 30 minutos. 3. El programa despliega la solicitud de ingreso del programa. Si selecciono la operación EMS inicia terapia 4. Si selecciono la operación TENS y si selecciono los programas entre 1 y 5 el programa solicita frecuencia de trabajo, luego inicia terapia. El ingreso de un valor fuera del rango desplegará nuevamente la solicitud. Si selecciono la operación TENS y si selecciono los programas entre 6 y 9 inicia terapia pues su frecuencia es fija. 5. Una vez finalizado el tiempo de terapia seleccionado, se detiene la salida de pulsos y se despliega el mensaje de final terapia. Para volver al menú principal, pulse el reset del microcontrolador. Programas TENS. 1. Pulsos aislados positivos. Se genera un pulso positivo con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es determinado por el usuario, mediante el menú selección de frecuencia. 2. Pulsos aislados negativos. Se genera un pulso positivo con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es determinado por el usuario, mediante el menú selección de frecuencia. 3. Pulsos mantenidos positivos. Se genera un pulso positivo con un ciclo de trabajo del 50%. La frecuencia de trabajo es seleccionado por el usuario, mediante el menú selección de frecuencia. 4. Pulsos mantenidos negativos. Se genera un pulso negativo con un ciclo de trabajo del 50%. La frecuencia de trabajo es seleccionado por el usuario, mediante el menú selección de frecuencia. 5. Pulsos bifásicos. Se genera un pulso negativo con un ciclo de trabajo del 50%. La frecuencia de trabajo es seleccionado por el usuario, mediante el menú selección de frecuencia. 6. Tren de 5 pulsos positivos frecuencia fija. Se generan 5 pulsos positivos, con ciclo de trabajo del 50% con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es de 2,21 s. 7. Tren de 5 pulsos negativos frecuencia fija. Se generan 5 pulsos negativos, con ciclo de trabajo del 50% con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es de 2,21 s. 8. Tren de 10 pulsos positivos frecuencia fija. Se generan 10 pulsos positivos, con ciclo de trabajo del 50% con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es de 2,21 s. 9. Tren de 10 pulsos negativos frecuencia fija. Se generan 5 pulsos negativos, con ciclo de trabajo del 50% con duración de 200 Us, el tiempo entre pulsos es de 2,21 s. Tabla de frecuencias TENS. Tabla de frecuencias EMS.